La idea es reutilizar algo que es simple, barato, cómodo y práctico de conseguir, como lo sería una lata. Si ven, yo tengo dos cámaras. Tengo una que se está a donde, digamos, van a poder ver a mí directamente, y después hay otra que está mirando la parte del teclado. Es básicamente una lata de cerveza. Y el concepto de poder armarlo a la cámara es muy simple. Literalmente consta de solamente un agujerito. Y si bien el ejemplo que traigo acá no es estéticamente el más bonito, como lo podrán ver, es algo que está cortado así nomás. O sea, esto venía de esta manera, lo único que hice fue partirlo a la mitad, pintarlo de negro por dentro y lo tapo, y acá tengo un pequeño orificio, que no sé, que difícilmente se llega a ver, no creo que haga foco, pero hay un pequeño orificio, y eso se encarga de hacer toda la proyección. O sea, básicamente acá no hay mucha magia detrás ni nada por el estilo. Pero sí, la calidad o los resultados obtenidos con este tipo de cámaras sí pueden ser bastante sorprendentes. O sea, eso sin lugar a duda. Yo en mi caso, bueno, justo traje acá un par de negativos que difícilmente se puedan apreciar como en calidad acá, pero se puede ver ahí la transparencia, y esa es básicamente una de las imágenes que hice en el día de hoy para mostrar, digamos, cómo funciona la latita esta. Pero no tan solo eso, como, como no quisiera solamente adentrarme a hablarles de información de qué es la fotografía experimental, que es lo que básicamente hicimos en el primer taller, era también contarles primero las variantes que a mí más me gustan de esta rama de la fotografía, y aparte también traerles un proceso de revelado, el cual, si es que, bueno, las condiciones de conexión nos dan, posiblemente lo hagamos acá en vivo, que es obtener un positivado directo. Por lo general, eh, digamos, mucha de la información rica que contiene la historia de la fotografía, como los grandes maestros las han aprendido desde libros y quemándose las pestañas y qué sé yo, son medio tacaños a veces a la hora de poder compartir ese tipo de información. Y por ahí mucha gente tiene la creencia de que la información es un bien privado. Yo soy totalmente opuesto a esa creencia. Para mí el conocimiento es un bien totalmente público, y todo lo que yo les comparto hoy en día, así como yo lo aprendí por mis propios medios, tranquilamente lo podría haber aprendido alguno de ustedes, lo cual obviamente califica que es un bien literalmente público. ¿Qué quiero decir con esto más allá de todo eso? Dejarles como mensaje primero que de verdad, si saben algo, lo compartan. Nunca saben cuándo están sembrando en alguien más la posibilidad de que éste cree arte. Y es un mecanismo muy sano de poder transmitir muchas veces lo que nosotros sentimos. Así que en primera instancia arrancamos con eso. Bueno, yo me mandé digamos, a la experimentación tras conocer a un tipo que seguramente debe ser igual de loco que yo. Hace mucho que no lo veo, lo extraño mucho. Se llama Luis Collados. Algunos tal vez los conozcan, otros tal vez no. Pero quienes no lo conozcan, los invito a que lo vean, porque de verdad es un fotógrafo increíble, que también, obviamente, se adentra mucho en la fotografía experimental. Y, y Luis para mí ha sido mentor de mentores, porque digamos, cuando yo iba a dejar fotografía, porque me iba a ir a vivir a España, justo cae la pandemia, y Luis me invita a su casa a que me hagan un retrato, digamos, con su cámara de caja, que yo acá tengo una mano, a ver, que es como la versión que yo hice. Yo la llamé Nunotipo, porque bueno, Nuno fue el que me cacheteó para que la mejore. Entonces, en honor a él, le puse Nunotipo. Es esta. No es nada más que una caja de un Xiaomi que está pintada de negro y que
tiene una lente. La de Luis es básicamente un sistema muy similar, nada más que usa una lente de ampliadora que obviamente, bueno, viene corregida y tiene una calidad de la puta madre. Y como les digo, si lo buscan a Luis, se van a dar cuenta de la calidad de la cual estamos charlando. Y se obtiene con una cajita. Muchas veces la gente lo subestima bastante al tema de la practicidad de lo experimental, pero termina dando resultados que de verdad todos los días me asombran. Por eso mismo también es un camino, para mí fue un camino de ida. Pero bueno, volviendo a la historia, Luis, yo ni siquiera me dedicaba de lleno a la fotografía para ese entonces, entonces yo no entendía en ningún sentido por qué motivo Luis me invitaba a su casa para hacerme un retrato, y mucho menos con este tipo de cámaras tan antiguas. Entonces, bueno, resulta que el tipo él tenía un propósito, él estaba haciendo su obra, un proyecto, y simplemente, bueno, le pintó invitarme. Cuando yo llego y veo por primera vez que el tipo, con una cámara hecha con un Samsung S4 y una lente de una ampliadora vieja, me hace una foto que no la haría yo ni siquiera con la full frame más cara que puedan darme hoy en día y un pedazo de radiografía. Digo, este tipo entiende cosas que yo no, y obviamente le tengo que prestar atención. Y ahí me volví loco. Mucha gente, muchos fotógrafos han pasado por los retratos de Luis. Y tal vez yo he sido uno de los pocos que en casa siguió jugando. Tras verme literalmente apasionado, porque yo soy un tipo muy emocional con la fotografía, tras verme inundado de emociones, después de ver cómo la foto aparecía lentamente mientras él la ponía en el revelador y demás, yo me volvía loco y obviamente también lo quería hacer. Entonces arranco primer año de la carrera, sin cámara, porque la había vendido porque me iba a ir. Y vuelvo básicamente porque el tipo me enseñó que podía hacer fotos con otras cosas que no necesitaba cámara. Entonces ya me sentía a otro level, más o menos. Porque digo, ahora el límite lo tengo yo. O sea, en ese momento el mensaje que más grande que me dio Luis fue hacerme darme cuenta de eso, de que el límite lo tenía yo en la mente. Y desde entonces no me detuve más. Y hoy en día ya cuento con una colección de cámaras armadas por mí, me vengo dedicando de lleno a armar grandes formatos. Quiero ver, porque seguramente aquí tengo mucha data, pero por ejemplo, no sé si pueden ver la pantalla compartida, a ver, me fijo. En toda la pantalla. Por ejemplo, eso. Esa foto que está ahí, se las muestro, bueno, es la primera foto macro que hice jugando sin entender qué estaba haciendo. Porque así fue como, o sea, literalmente empezó así todo. Luis, cuando me explica su proceso, la verdad yo no entendía nada porque me hablaba de química, me hablaba de física, de la física óptica del lente, me explicaba cómo funcionaba, y la verdad que yo no entendí, no casaba una. Yo ya era técnico químico, ya había estudiado ingeniería y, y, y aún así, o sea, no entendía cómo es que se obtenía tanta calidad. No entendía, porque de verdad no tenía precedente. Entonces cuando me puse a jugar, empecé a obtener resultados y lo primero que agarré fue el macro. Y me fui mandando a hacer fotos a cualquier cosa que tuviera cerca, básicamente. Las fotos que les comparto, que pueden ver, digamos, ahí en el escritorio compartido, son fotos que hice básicamente de insectos que se encuentran pegados en telas de araña a 1 metro, 2 metros de donde yo me encontraba en ese momento mientras experimentaba. Y juego. La cosa es que, bueno, pasa una semana, yo empiezo a jugar, Luis se da cuenta de que yo seguía el camino de la curiosidad para producir fotografía y, y agarra y me regala 2 placas de radiografía vírgenes para que yo pueda empezar porque ese también es el mayor problema
de la mayoría de los fotógrafos experimentales y fotógrafos químicos, el tema de conseguir los insumos. Conseguir los insumos es todo un lío, o sea, la mayoría, bueno, el que está cursando o el que hace analógico sabrá cuánto cuesta un rollo, 25 lucas un rollo, 15 lucas el revelado, o sea, tenés que tener como entre 40 y 50 dólares para poder hacer 36 fotos. Entonces, de verdad, digamos, el coste es altísimo. Yo voy un poco en contra de esa idea. Acepto la realidad de que esto es el precio de lo pragmático, de saber que vos vas y compras un rollo, después lo mandas a revelar y si has expuesto bien, básicamente tenés buenas fotos. O sea, acepto esa practicidad tanto de lo analógico como de lo digital, pero eso no me ha limitado en ningún sentido a que yo pueda llegar a obtener imágenes básicamente con equipos ultra mega precarios. Hace una semana, en, digamos, demostración, por así decirlo, de esto, compartí una serie de imágenes que correspondían a, bueno, colocar básicamente en este celular que tengo aquí, que es un Moto G6 Plus, o sea, es un teléfono básico, hoy en día no es ninguna maravilla, y lo único que hice fue agregarle una lente enfrente para poder tener mayor proximidad, o sea, básicamente poder enfocar de más cerca. Y los resultados que fui obteniendo, que son los que van a ir viendo en pantalla, se pueden apreciar que la profundidad de campo es estrechísima. Casi que no se llega a ver ni de casualidad el insecto completo. Y después, compilando obviamente todas las imágenes que hice con el celular, terminamos obteniendo una imagen final que sería básicamente esta, a donde ya sí se puede ver la araña y en calidad. No es la mejor calidad, pero bueno, hay que ser considerable de que estamos usando un teléfono básico con un lente pegado adelante y aún así funciona. Entonces, bien, ¿qué es la fotografía experimental? En conclusión, si leemos básicamente acá lo que la información popular nos va a entregar como dato literario, dice que la fotografía experimental explora métodos no convencionales para crear imágenes y se originó en los años 1840, rompiendo con la fotografía directa. Prioriza el proceso, la serendipia y la maternidad. Perdón, y la materialidad. Ahora, ¿qué sucede en el proceso de fotografía experimental? Como tenés diversos, podés arrancar desde los más simples y conocidos, que en este caso, justo no tengo acá a mano la carpeta. A ver, denme un segundo. Bueno, vamos a tener que recurrir a internet porque va a ser más fácil y rápido. En primera instancia, lo primero que conozco yo, digamos, en cuanto a fotografía experimental, fue esto, la antiotipia. ¿Qué tiene de importante y de relevante la antiotipia, principalmente? La capacidad de poder producir imágenes utilizando pigmentos, digamos, orgánicos. Básicamente yo puedo utilizar una, qué sé yo, una remolacha, un poco de cúrcuma, pimentón, casi que cualquier cosa que tenga pigmentos orgánicos y lo muelo, le agrego alcohol, después a esa solución la esparzo sobre la superficie de un material poroso como sería, por ejemplo, una tela, algodón o papel, y como resultado final tendría una imagen, agregándole obviamente un negativo encima. Y básicamente constaría de un proceso muy simple, o sea, vos tendrías el papel emulsionado, pondrías encima digamos, el positivo o negativo, se deja expuesto al sol y listo. Ese es todo el proceso.
Pero no nos vamos a adentrar mucho acá en esto porque no vamos a conocer, o sea, no es la idea conocer minuciosamente todos los procesos, sino más adentrarnos a entender cómo abordar la fotografía experimental. El segundo proceso que yo conozco, que se me presenta también así de la mano de mi querido amigo Luis, es la cenotipia. La cenotipia, bueno, de esto ya he dado talleres, es un proceso que a mí me encanta, lo he aplicado en un montón de cosas. Es más, denme un segundo. Si ¿tenés chance de traerme la de vidrio? Está dentro de una cajita ahí arriba del escáner. Eh, bueno, tenemos la cenotipia, un proceso básicamente similar, descubierto por un descubierto por un científico de allá del año más o menos como en el 1830, 1840, llamado John Herschel. En realidad, digamos, se llama William John Herschel porque John Herschel era el padre y era tan grosso como el hijo. Los dos eran de todo, eran matemáticos, astrónomos, eran, no sé, el tipo descubrió el fijador, o sea, literalmente la fotografía química después se pudo producir masivamente y duraba mucho tiempo gracias al hecho de que Herschel descubre el fijador y se podían empezar a fijar las imágenes y que perduren en el tiempo. Este, Así que Herschel es padre de la fotografía en muchos sentidos y yo de alguna manera lo reivindico desde ese lugar. Porque bueno, está el debate, viste, entre Daguerre, Nietzsche y en este caso Herschel. Cada uno dio su aporte en el momento más adecuado y gracias a eso hoy tenemos todo este mundillo que bueno, nos encanta. En fin, este... Me da mucha pena no tener acá a mano en más calidad las imágenes que les quiero mostrar, pero sí la tengo acá en el teléfono. No se rían de mi fondo de pantalla, por favor. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Bien, ya se me ocurrió cómo. La tengo subida en el drive. Bueno, bien. Bueno, volviendo, la fotografía experimental básicamente es eso. Consta de poder, digamos, experimentar con distintos tipos de procesos para obtener imágenes a través de la luz. Eso obviamente es, digamos, el bien indispensable que se necesita para que obviamente se pueda considerar fotografía. La cámara estenopeica, la esencia de la luz. Bien, les cuento un poco la historia de cómo se descubre esto. Básicamente, allá como en el siglo, si mal no recuerdo, 17 o 18, un tipo que también era tan grosso como Einstein o Newton, hacia esa altura de genios de la época, eh, él descubre de casualidad que a través de un orificio que se hacía dentro de una de las paredes de su casa, la luz cuando atravesaba generaba una proyección del otro lado. Y así fue como Alhazen descubrió de casualidad la cámara oscura. Pasaron como más o menos unos 400 o 500 años y gracias al cielo, Alhazen, digamos, hizo una bitácora, archivó todo lo que había aprendido y lo que había podido experimentar de esta proyección a través de un orificio, digamos en una pared. No, Anna Atkins no descubrió
nada, fue botánica. El que descubrió el fijador fue John Herschel. De ahí, por otra parte, volviendo a Alhazen. Alhazen lo que hace es básicamente anota, digamos, o sea, hace una bitácora de absolutamente todos los sistemas y procesos que él encuentra de proyección en ese momento para el año 1700, por ahí. Y como 500 años después, no sé cómo, pero llega a las manos de Da Vinci este sistema y Da Vinci lo empieza a aplicar para poder hacer pintura. Cuando arranca este proceso, obviamente como recae la información en la mano de uno de los inventores más grandes de la historia, también se populariza y obviamente se empieza a trabajar un poco más utilizando este principio. Y así es como, con el paso del tiempo, llega Niepce con su primera foto y seguido después el daguerrotipo como ya un prototipo funcional de cámara para producir imágenes. Pero si entendemos y nos concentramos principalmente en que a través de un orificio, la luz cuando pasa genera una proyección, básicamente estamos entendiendo cómo funciona una cámara estenopeica. Yo en este caso, esto que tengo acá, de verdad funciona muy pero que muy bien. O sea, la calidad de imagen que he obtenido son bastante aceptables. Denme un segundo. A ver. A ver, a ver, a ver. Por ejemplo, esto que tengo acá en pantalla es una foto estenopeica que, bueno, si le prestan atención a la parte de lo que es la... Esta está comprimida. No se llega a ver del todo la calidad, pero sí se llega a ver ahí cómo está cortado el, el negativo. Son imágenes que tienen de alguna manera como poco detalle, se ven medio suavizadas. No hay tanta nitidez. Pero eso es en el caso de este ejemplo porque lo trabajé, digamos, no tan bien al estenopo de mi cámara. Pero después trabajando el mismo estenopo, que lo único que tuve que hacer fue lijarlo nada más un poquito, terminé obteniendo un resultado que fue mucho más agradable, en una calidad, la verdad que sí me gusta, porque terminé haciendo lo que es imágenes a color directamente. O sea, me mandé directamente a hacer fotografía estenopeica a color con la intención de ver cómo terminaba siendo el resultado final. A ver, denme un segundo. Bien. Bueno, vamos a ir cerrando esto. Por ejemplo, esta foto que les hago ver ahí es una foto de mi casa. Y es una fotografía estenopeica a color. Revelada con un proceso de revelado que es medio extraño. O sea, medio extraño para fotografía estenopeica, claro. Es un proceso muy común de revelado que se llama RA4. El proceso RA4 es el proceso de revelado que utilizan absolutamente todos los Minilab que existen en el mundo, básicamente. O sea, si van los que estudian y son de acá de Tucumán y van a imprimir, qué sé yo, en el Photoshow o van al Photocenter o cualquier laboratorio, se trabaja con este tipo o sea, de proceso de revelado, a donde incluye un revelador especial para papel, un blanqueador que se llama Blix, que se encarga de eliminar los haluros de plata y que me queda como resultado solamente los copulantes, que serían lo que me da el color y me forma la imagen final. Pero bueno, les presento mi casa. Ahora, ¿cuál es la cámara con la que hice esa foto? ¿Qué tiene de interesante o de práctico o de fácil? Que es una literal lata de Coca-Cola. A ver si puedo poner la cámara de arriba.
Bien. A ver, a ver, a ver. Bien. Es básicamente es una, literal, una caja, o sea, una lata de Coca-Cola común y corriente. No sé qué venía adentro antes, no sé si eran galletas, la verdad no tengo idea. Me imagino que esto habrá venido de promoción en alguna época. Y bueno, yo con un amigo le encontramos en la basura. Yo lo único que decidí hacer fue básicamente pintarla dentro de negro. Le hice un pequeño orificio que se tapa con una cinta aisladora, la cual funciona de obturador. La tapa también está pintada, digamos, de negro por dentro. Y básicamente, esto es una cámara. No tiene nada más ni nada menos. Ahora, ¿qué necesito para hacer la foto? Obviamente cargarle adentro un material sensible y después revelarlo. Bueno, sí me gustaría que ahora, ya explayándonos un poco más, me dijeran lo que gusten, consulten lo que quieran. Y bueno, y también díganme si se va entendiendo bien todo. Hablen nomás, ¿no? Yo estoy esperando. Homir, Sí. la La imagen imagen esa que esa que mostraste mostraste fue fue con con la la cámara de cámara de Coca-Cola, Coca-Cola, ¿verdad? ¿verdad? ¿Eso ¿Eso dijiste? dijiste? ¿La que Exactamente. está en pantalla? Esa que está en pantalla es con la de Coca-Cola. ¿Y tenés otras con otras de tus cámaras, otras fotos para mostrar? Sí, sí, sí. Ahí te muestro otra más. Que esta, bueno, esta también es con con la cámara de Coca-Cola. Nada más que esta la hice vertical. Y tengo acá otra más. Esta es de la facultad. No sé si ubican esa parte. A ver. Ah, sí, Ah, eso sí, eso sí. sí. A ver, a ver, a ver, a ver. Dice Dice Ximena si Ximena tenés si las tenés las fotos del fotos año del pasado. año Ah, pasado. justo estás Ah, leyendo justo el estás chat. leyendo el chat. La foto del año pasado. Sí, dame un segundo. Ahí hago algo y así puedo acceder al disco y les muestro. ¿Sabes qué? Esto me falta el cable. Nada más. Gracias. Ah, de bueno, de bueno. Bien. Sí les quiero mostrar otra porque, bueno, estas las escaneé en baja calidad para que obviamente se puedan abrir dentro de todo rápido. Pero, pero sí me gustaría hacerle ver, por ejemplo, esta. Esta foto, por ejemplo, es una ampliación, una microampliación. Me da mucha pena no tener la mano, digamos, para poder hacerle ver el tamaño. Pero para que se hagan una idea, literal debe medir lo que mide esto, que deben ser como unos 4 centímetros por 6 centímetros, una cosa por el estilo. Y tiene una calidad, por Dios, o sea, yo la amo porque igual la puedas ampliar a la imagen. A ver, para. Igual la puedas ampliar a la imagen y se vea, por ejemplo, la patente del auto, no sé, los detalles del fondo. Eso a mí me vuelve loco. Más aún sabiendo que lo que termina siendo la foto es nada más ni nada menos que una cajita de madera con un orificio. Eso a mí me revienta la cabeza. Pero bueno, la idea también es que, como les digo, aprendan, jueguen mucho, porque la realidad es que, como dice el dicho, la práctica es el maestro. Este, y simplemente jugando van a ir mejorando, digamos, la calidad de lo que obtengan. Pero de verdad he visto obras increíbles de lo que es fotografía experimental, impresas en muy, muy buena calidad y hechas con materiales ultra mega precarios. A ver.
acá tengo... No. Bien. Ya se arranqué. O sea, cuando empezó todo esto de Luis, y Luis me regala las placas, y qué sé yo, Luis obviamente me regala 2 placas y para que yo pueda empezar y me avisa del vamos, me dice, che, con 2 placas no vas a hacer nada, anda fijándote cómo conseguir, porque de verdad esto se aprende a prueba y error. O sea, muy pocas veces en la primera mete el gol en este tipo de cosas. Y estas fotos que le estoy compartiendo ahora, bueno, este es un amigo, Ángel, también es una foto estenopeica y es una de las primeras que empecé a hacer en el proceso eh, de usar las placas que me había regalado Luis. La verdad que el loco fue, de verdad me abrió un mundo. O sea, lo nombro tanto porque de verdad se lo debo un montón. Y directamente, bueno, fui produciendo imágenes. eh, a medida iba pasando el tiempo, esta foto, por ejemplo, no tiene mucho tiempo, pero ya se lograba ver con relativo detalle, por ejemplo, que decía Kodak Brownie, fiesta, se veía un poco más la textura. Y ese tipo de cosas obtenidas desde un orificio de aluminio hecho con una aguja, de verdad me sorprendían un montón. Pero obviamente jugaba en mi casa. Y así también me salían cosas como esta que no tienen detalle, no tienen foco, pero las sigo guardando porque son parte del proceso. Cuando hago esta foto en particular, que se la hago a mi novia, que me está aquí ayudando, que se llama Mayra, es la primera foto que hago que consideraba, porque para ser estenopeica tenía mucha calidad. Y se la ve muy bien a ella, se ven muy bien los bordes del fondo, en una situación de penumbra, aún así se ve bastante bien. Y cuando hice esa foto, dije, ¿qué pasa si le meto un lente adelante? Y ahí nació otro mundillo nuevo, que fue el de la cámara estenopeica mejorada. Y la cámara estenopeica mejorada es como tener cualquier cámara normal. O sea, no sé si se llega a ver con la calidad, pero de verdad se ve muy bien. O sea, no hay cómo darle. Y el proceso es muy simple de hacer, que obviamente pragmáticamente sería lo ideal hacerlo en clases, eh, digamos, presencial. Porque bueno, consiste de una serie de factores a donde hay que trabajar el tema del enfoque, la distancia focal y distintos factores que son más técnicos. Bien. Bueno, después de pasar por todo el proceso de haber hecho una chorizada de fotos y de simplemente probar hasta dónde podía llegar la calidad de una estenopeica, eh, básicamente, digamos, como que le perdí el interés. No lo voy a negar en ese sentido, como que dije, ya llegué al límite, no estoy viendo que vaya a poder mejorar más esto, entonces hasta acá me llego, voy a ver qué otro mundo hay. Y ahí empiezo a full con gran formato, empiezo a full con otro tipo de juguetes, digamos, más monstruosos, pero igualmente quiero mostrarle antes los prototipos que hacía cuando jugaba en mi casa. Ese es uno, por ejemplo. Esa es una de las primeras a la que le agregué lente. Pero si ven, es un cachivache, no tiene forma, es medio triangular, está llena de cinta para que no le entre luz. Nunca fui prolijo, eso sí aclaro bastante y se darán cuenta. Después otra también, básicamente puse un par de frutas con un pequeño repasador y con una cajita que ni siquiera está apta para poder ser usada como cámara. El resultado final de esto fue, a ver si lo encuentro. Mm.
fue este. O sea, básicamente, con una cajita básica, que era esta, se tomaban fotos como esta. Y la verdad es que se ven, bueno, difusas, tienen todo el estilo estenopeico que debería de tener. No hay mucho más que darle a eso. Así que bueno, me gustaría que ahora, en particular, ya yo concluyo con esta parte de lo que sería mostrarles imágenes y compartirles básicamente las posibilidades que hay dentro de lo que es lo estenopeico.